6:17 de la mañana y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y ya está con nosotros vía telefónica Guillermo Zamarripa, el nuevo presidente de la Amafore. Muchas gracias por despertarte con nosotros, Guillermo. Hola, muy buenos días. Un gusto estar en el programa. Pues te busqué el día de ayer porque después de toda la oleada de información alrededor del gabinete, lo que se vino, las especulaciones, todo lo que sucedió, también hay una noticia muy importante que fue que el Comité del Fondo de Pensiones para el Bienestar celebró su primera sesión. Y pues es relevante por todo lo que se ha venido diciendo, ya el hecho de que estén reunidos y demás, pues manda muchas señales. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Mira, yo comentaría dos puntos que son muy importantes. Lo primero es eh, tener en consideración lo que estaba establecido en el decreto que definía que había un plazo de 45 días para crear el fideicomiso, el fondo, y luego un plazo de 60 días para hacer la transferencia, ¿no? Eran dos plazos que se establecían desde allá y el plazo de constitución del fondo de 45 días pues vencía alrededor del 15-16 de junio. Se constituyó el fideicomiso y ya constituido el fideicomiso con todas las formalidades, firmado el contrato, etcétera, etcétera, pues podía sesionar el comité técnico y eso fue lo que sucedió el día miércoles pasado, que fue 19 de junio, ¿no? Entonces fue la primera sesión constitutiva y ahí se ve la membresía del comité que sesionó en algunas fotos que hay en redes sociales, que están funcionarios del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y representantes de los institutos, que es básicamente Infonavit, IMSS e ISSSTE, y de Secretaría del Trabajo y Secretaría de Gobernación. El segundo punto que es importante es, ya constituido el fondo, pues está todo digamos, la estructura legal y operativa puesta para que se pueda hacer la transferencia que mandata la ley, que establece un plazo de 60 días, ¿no? Ahora, el hecho de que haya habido una primera sesión, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que se discute en esta primera sesión? Porque creo que falta, además de que han sido bombazos de información al respecto de este fondo de pensiones, todavía falta mucha información por esclarecer. ¿Qué representa que haya habido esta primera sesión? ¿Qué es lo que se discute en ella? A ver, digamos, el sector privado no participa en la sesión del fondo, Ujú. ¿no? Entonces, pues la información que tenemos de la sesión es básicamente indirecta, del comunicado de prensa y de algunas pláticas que hemos sostenido con algunas personas, pues, que lo que se discute en esta sesión es empezar la parte operativa del fondo, que el mandato de ley es la recepción de los recursos en los 60 días después de publicado el decreto. Entonces son temas operativos de reglas para poder hacer ya o instrumentar de manera operativa correcta todo lo que es la recepción de esos recursos. Esa es la discusión general que se tuvo en la sesión del fondo, reglas operativas también para la inversión de esos recursos, que es un régimen pues bastante conservador por lo que hay de información pública, y el otro mandato que se va a tener en el fondo es el regreso de los recursos en caso de que se reclamen. Yo creo que ahora sí por lo que hay que hacer de acuerdo a las fechas, yo creo que esta última parte pues todavía no se ha discutido el cómo se va a instrumentar operativamente, sino que más bien están concentrados en toda la parte inicial del proceso, que es la recepción de los recursos, la inversión y otros aspectos operativos al respecto. Ahora, estimado Guillermo,
¿Cuál sería el paso que viene después de que se sentaron ya a platicar en la primera reunión? ¿Qué es lo que viene? Estás hablando de un plazo de 60 días. ¿Qué es lo que va a seguir en la agenda para que siga pues todo viento en popa para que ya se establezca este fondo? A ver, el fondo ya está establecido Ujú. con la firma del contrato. Entonces, esa parte creo que es importante tenerla en claro. El fondo ya está establecido. Además, formalmente ya sesionó el órgano de gobierno. Entonces, digamos, el fondo ya está creado y está listo, pues, para tener sus primeros operaciones y demás. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que es algo que de hecho se ha venido trabajando con las autoridades, las AFORES, es todo el proceso operativo para la identificación de esas cuentas de personas de más de 70 años y que no están activas, marcarlas, digamos, toda una serie de procesos operativos para poder hacer la transferencia, ¿no? Ese ha sido un trabajo que se ha eh, llevado de manera, eh, digamos, informal con las autoridades para ir avanzando, y lo que pasa a partir de la sesión del fondo es que ya eh, se puede hacer la instrumentación con el requerimiento de esos recursos, etcétera, y poder llevar a cabo esos movimientos en el plazo que establece la ley. Porque aquí es bien importante entender la mecánica que está plasmada en la ley actual y que estaba definida antes de la reforma. Si bien había un supuesto en el cual los recursos podían transferirse antes al Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora al Fondo de Pensiones del Bienestar, tenía que ser por requerimiento de la autoridad. Las AFORES no podían ni tenían el mandato de ley de identificar eso y mandarlo al Seguro Social antes y ahora al fondo. Tiene que haber, como dice la ley, una petición, y si no hay esa petición, pues no se hace el movimiento. Entonces, parte de lo que sucede a partir del miércoles, que ya sesiona el comité técnico, es empiezan a hacerse los oficios, los requerimientos de esos recursos para llevar a la entrega operativa, ¿no? Y real. Entonces, eso es lo que también empezó a suceder a partir del miércoles. Ahora, Guillermo, creo que vale muchísimo la pena que haya un comentario de tu parte al respecto de qué es lo que cambia para las AFORES con la creación de este fondo de pensiones, porque creo que es de los mensajes clave que falta de esclarecer. He platicado con muchas personas que no entienden. Entonces, ¿qué es lo que cambia para las AFORES con la creación de este fondo de pensiones? A ver, yo creo que aquí hay una cosa que no cambia y otra cosa que sí cambia, Ujú. tanto para las AFORES como para los trabajadores. ¿Qué no cambia? El tema de que después de que fuera exigible el dinero, es decir, cuando se estaba en edad de retiro, si no se reclamaba se pudiera transferir a un tercero, eso ya estaba. Eh, que el derecho es imprescriptible, es decir, a pesar de que se transfiera, eh, la gente lo puede ir a reclamar y se le debe entregar, eso ya estaba. Que eh, se tenía que constituir una reserva por lo que fueran a pedir ese dinero, eso ya estaba. ¿Qué cambia? Cambia primero el destino. Antes era el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora es al Fondo de Pensiones del Bienestar. Lo otro que cambia es que antes eh, era un tema de un requerimiento y ahora sigue manteniéndose el esquema de requerimiento, pero sí hubo un mandato de que hubiera una primera entrega de Sí. todo el universo que cumplía con esas condiciones. Eso es lo otro que cambia. El dónde está, que es en el fideicomiso del Banco de México en lugar del instituto, y que la ley mandata que se tiene que hacer ese barrido de esas cuentas iniciales, que antes pues era más bien discrecional y lo que había pedido el instituto Perfecto. se le había entregado.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore. Gracias por estar con nosotros y por habernos esclarecido estos puntos. No, al contrario, un gusto, Juan Carlos.